El tema de hoy se llama Makairos, que si alguien sabe un poquito, por ahí así se le dice a las bienaventuranzas en hebreo, Makairos, ¿sí? Y este es un tema que Dios me empujó a hablarlo, a compartirlo y esta semana cuando lo estudiaba Dios me estaba despedazando con él y yo tenía mucho miedo porque es un sermón de Jesús y yo decía, ¿cómo voy a predicar algo que ya predicó Jesús? O sea, a veces hablamos de lo que hizo Jesús, pero predicar algo que hizo Jesús es otra cosa, ¿verdad? Fíjate, el 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Es una declaración que escribió en su gran parte Thomas Jefferson y hay una oración que es de las frases más conocidas de todo el idioma inglés y de hecho contiene algo que dicen que son las palabras más potentes y consecuentes en la historia estadounidense. Y te la voy a leer y la aclaración dice: sostenemos como evidencia estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre estos derechos está la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y es muy interesante que aunque es una frase muy importante para Estados Unidos y de las más conocidas en el idioma inglés, dice la búsqueda de la felicidad y no el derecho a la felicidad. Porque pareciera que para la humanidad es más fácil pensar en buscar la felicidad que vivir en una verdadera felicidad. Hoy quiero hablarte de ese camino que dejó Jesús para la felicidad. La forma de ser verdaderamente felices, verdaderamente bendecidos. No estoy hablando solo de la capacidad de sonreír, que viene en consecuencia, pero quiero hablarte de la verdadera dicha, de las bienaventuranzas que dijo Jesús. ¿Sabes? Las bienaventuranzas son una medicina contra la depresión, contra la ansiedad, contra la angustia, contra la soledad, contra la desesperación, contra la frustración. Dios nos dejó un antídoto, una manera de vivir en otro contexto, en otra cultura. Ahora, muchas veces los cristianos no hemos podido vivir los beneficios de ser un ciudadano del cielo porque no vivimos como viven los ciudadanos del cielo. Entonces nos cuesta recibir los beneficios porque no vivimos de acuerdo al comportamiento de un ciudadano del cielo. Y eso son las bienaventuranzas. Y mientras sigamos dirigiendo nuestra vida, nuestra cultura por la ideología de este siglo, seguiremos atados a los malestares de este siglo. Este es un mensaje de identidad, de libertad, de esperanza, y va en contra de lo que normalmente escuchamos afuera, pero este es un mensaje revolucionario de amor y de poder para tu vida. Vamos a orar. Padre, yo te pido que podamos entender tu corazón. Espíritu Santo, que este mensaje que me has dado para tu iglesia pueda verdaderamente llegar a lo profundo de los corazones, Dios. Dios, que profundamente pueda cambiar nuestra vida, Padre. Háblanos, Padre, hoy. Dios, no con palabras humanas, sino con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 5 nos habla del inicio del Sermón del Monte. Es un sermón muy importante que hace Jesús y dice: cuando vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí es importante notar que aunque la Biblia dice que sus discípulos, no está hablando específicamente de los 12, de hecho todavía no seleccionaba a los 12, sino está hablando de esta gente que lo estaba siguiendo. Y dice que Jesús se subió al monte y se sentó. Ahora, qué curioso que se sentara, pero cuando tú eras parte de la cultura judía y tú ibas caminando con un rabino, con un maestro, significaba que mientras ibas caminando, él te iba enseñando de una manera informal o casual principios de vida. Pero cuando el rabino se sentaba, es que te iba a decir algo muy serio, algo oficial. Entonces Jesús aquí intencionalmente, entendiendo la cultura, se sienta porque el Rey de Reyes va a enseñar cómo es la vida en el reino.
Este es un sermón muy importante. Si de verdad te lo puedes aprender, ve a Mateo 5, escúchalo en las diferentes versiones, memorízalo, que sea algo que guíe tu vida, porque es un sermón que no predicó Moisés, que no predicó Isaías, sino que predicó Jesús mismo. El Rey de Reyes se sentó a dar una enseñanza oficial de cómo es la vida en el reino. Y luego dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y qué curioso que de nuevo dice abriendo su boca, pero la verdad es que Jesús enseñaba tanto con su propia vida que a veces no era necesario abrir la boca. Pero aquí es un momento donde el rey toma una pausa, se dirige a estas personas para enseñar. Y qué contraste. ¿Sabías que la última palabra en el Antiguo Testamento es maldición? Si tú vas y lees el último libro del Antiguo Testamento, el último versículo termina con la palabra maldición. Pero aquí en el Nuevo Testamento, Jesús empieza con la palabra benditos, bendición, bienaventurados. ¿Sí? Es un contraste diferente porque Jesús tiene que empezar con alegría y con bendición porque estamos hablando de las buenas nuevas del Evangelio. Y entonces Jesús empieza hablando con la palabra bienaventurados. ¿Sí? Que viene del griego makairos. La idea es que hoy veamos 4 makairos, 4 bienaventuranzas, y la siguiente semana veamos otros 4 makairos, ¿sí? Porque son 8 principales y la 9 es como un desglose de la última. Entonces hoy vamos a ver 4, y makairos viene bienaventuranza viene del griego makairos, ¿sí? Que significa felices, afortunados, dichosos. Yo creo que si algo quiere el 100% de la humanidad es la felicidad, la fortuna, la dicha, la alegría. Es algo que el hombre está buscando, ¿sí? Ahora, Jesús aquí viene a estipularlo. De hecho, esta palabra makairos, Homero, no sé, escuchan, han oído del filósofo Homero, que era griego, usaba la palabra para describir a un hombre acaudalado, un hombre que tenía mucho dinero, era un makairos. Platón la usaba para hablar de alguien que tiene mucho éxito en los negocios. Homero y Hesíodo, cuando hablaban de los dioses griegos, ellos decían que eran makairos, porque ellos, sin importar qué le pasaba a la humanidad, los dioses griegos seguían estando muy felices. Entonces makairos, en el contexto griego judío de ese tiempo, significa una alegría que va más allá de las circunstancias, que no se afecta por lo que sucede, una alegría que es permanente, ¿sí? Makairos es un gozo interior que no se ve afectado por las circunstancias, ¿ok? Jesucristo, fíjate, desea salvar a los hombres de nuestra perdición. Es algo que hizo Jesús en la cruz, pero también desea darnos el poder para poder seguir la voluntad de Dios, pero también quiere hacernos felices. El plan de Dios no es como un ogro o alguien antipático que no quiere que disfrutemos la vida. Jesús quiere que verdaderamente disfrutemos la vida. Esta palabra makairos, la Biblia la utiliza para referirse a Dios mismo. Salmo 68, 35 dice, bendito, makairos sea Dios. Digo, aquí es en hebreo, pero es la palabra similar a makairos. Salmo 72, 18 dice, bendito sea el Señor, Dios, el Dios de Israel. Y 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces Dios es makairos, Dios es bendito, Dios es dichoso, Dios es alegre. Y Dios nos permite, y es lo que quisiera que hoy pudiéramos entender, Dios nos permite disfrutar de la misma alegría, plenitud y dicha que Dios mismo disfruta. O sea, Dios no está diciendo, bueno, ustedes son hombres, pueden disfrutar la vida hasta aquí. No, Dios dice, yo quiero que puedan disfrutar la vida, que puedan tener la misma dicha que yo tengo. Y solo cuando tenemos una relación con Jesús es que podemos disfrutar de la naturaleza de Dios, de la dicha de Dios. Entonces las bienaventuranzas no es una alegría superficial, no está hablando de poder solo sonreír porque algo se te hizo gracioso, sino está hablando de una vida afortunada, dichosa, alegre, que va más allá de lo superficial. Está hablando de la cultura del reino y los ciudadanos del reino entienden esta cultura. Pero es fácil, estando aquí, conformarnos a los pensamientos de este siglo. Y si te das cuenta, ha habido un fracaso global en la felicidad. Todo el mundo busca la felicidad, pero todo el mundo ha fracasado en encontrarla. Porque muchas veces la cultura del mundo es las cosas satisfacen. Adquirir cosas va a traer felicidad. Lograr objetivos te va a producir significado. Hacer cosas que te gustan te va a traer satisfacción.
Y fíjate, Salomón, que estaba buscando la felicidad, también terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces yo pienso que en un mundo de ansiedad, soledad, depresión y miles de trastornos más, necesitamos felicidad real. Lo que realmente es la plenitud. Las cosas terrenales ni siquiera te pueden dar una felicidad terrenal. Te podrán hacer alegre por un momento, pero la verdadera plenitud terrenal no la vas a tener con las cosas terrenales. Mucho menos una felicidad eterna. Pero Dios nos está hablando: hey, bienaventurados, dichosos, alegres, macairos. Tú puedes ser verdaderamente dichoso. Pero muchas veces no vivimos en esta plenitud que comparte la naturaleza de Dios, porque nuestro comportamiento es más parecido al comportamiento de este mundo que al comportamiento del cielo. Y la primera bendición es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí pobre es la palabra, no, mi griego no es tan bueno, pero se escribe tochos, que significa encorvarse, acobardarse o rebajarse. Esta palabra tiene que ver con cuando un mendigo estaba pidiendo dinero y estaba encorvado y con una mano extendía para pedir la limosna y con otra tapaba su cara porque le daba vergüenza. Es la palabra que dice aquí. O sea, no está diciendo bienaventurados los que tienen poquito. Está hablando de alguien que no tiene nada. O sea, está diciendo como bienaventurados los mendigos espirituales. No los mendigos, sino los mendigos espirituales. ¿Sí? Aquellos que no tienen nada, que están limosnando espiritualmente. ¿Sí? Es alguien que no tenía nada. Y sabes, esto me hace pensar que esta primera bienaventuranza está colocada intencionalmente al principio, porque todos podemos reconocer que somos pobres espirituales, que nosotros no tenemos lo suficiente para saciarnos a nosotros mismos, que nosotros no tenemos lo suficiente para vivir en plenitud, que por más que tú te esfuerces por llevar una vida recta, vas a fallar, que por más que tú trates de sentirte completo contigo mismo, algo va a faltar. Porque somos pobres en el espíritu. Cuando tú llegas a tu límite donde dices ya no puedo más, ese es el momento perfecto para que Dios pueda obrar. Pero cuando tú llevas el control de tu vida, tú te crees capaz, tú te crees que eres un rico espiritual, Dios no va a entrar a obrar y darte su reino. Es hasta que tú reconoces: yo no puedo, Dios. Yo no puedo con mi vida, yo no puedo con mi pecado, yo no puedo con mi culpa, yo no puedo con mi pasado. Y cuando tú reconoces: yo no puedo, no tengo nada bueno en mí que dar para tu reino, entonces Dios te dice: ahora sí te puedo dar mi reino. Hasta que tú te pones en una posición de reconocer: yo no puedo obrar. Cuando aceptas, a ver si lo digo bien, cuando aceptas que eres un mendigo espiritual, ya la llevo, un mendigo espiritual. No, cuando aceptas que eres un mendigo espiritual, entonces puedes avanzar. Estoy saboteando mi propio mensaje. Pero hasta que te pones en esa posición donde entiendes: yo no tengo lo que necesito, yo no puedo saciar mi espíritu. En el momento de vacío, ahí es donde actúa la fe. Ahora la cultura te dice: no, tú eres suficiente, tú no necesitas nada más, tú tienes todo lo que necesitas en ti, tú puedes mantener tu vida, dirigir tu vida, hacerte feliz, estar autosatisfecho. Pero ahí no vas a encontrar la verdadera plenitud, la verdadera dicha. Carlos Spurgeon decía: no lo que tengo, sino lo que no tengo es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. O sea, yo puedo encontrarme con Dios no a través de lo que tengo, no a través de lo que hago bien, sino a través de lo que no tengo, a través de lo que me hace falta. Oye, ¿te falta paz? ¿Te sientes ansioso? Ese es el punto de encuentro con Dios. Sientes que no tienes suficiente paciencia, suficiente carácter, ese es tu punto de encuentro con Dios. No en lo que tienes, sino en lo que no tienes. Es ahí. Salmo 51:17 dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Y David dice: tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Y es triste, pero a veces necesitamos el quebrantamiento en nuestra vida para reconocer que no somos suficientes.
Y hasta que estamos en una situación que ya no sabemos cómo arreglar, entonces nos damos cuenta que nunca lo tuvimos que haber llevado nosotros en primer lugar, sino que era algo que teníamos que haber vivido con Dios. Pero sabes, cuando tú tienes un corazón quebrantado, que le dice a Dios, Dios, yo no puedo, no tengo suficiente, ese punto Dios jamás lo va a resistir. Un corazón quebrantado, Dios no puede resistir a un corazón quebrantado. ¿Quieres ser irresistible para Dios? Que Él quiera correr donde tú estás, que no haya nada que te impida acercarte a Él. Un corazón quebrantado, que reconoce, soy pobre en espíritu, no tengo nada que dar. Ahora, fíjate, es curioso, por aquí hay una palabra parecida a pochos y es penicros, ¿sí? Entonces son dos palabras hebreas y es pochos, que es la que te estoy diciendo, y penicros. Y muchas veces, y digo, esto no es como que vamos a usar estas palabras afuera, pero nos ayuda a entender la Biblia. Y es, penicros significa que tienes algunos recursos. No sé si recuerdan, hay un momento donde Jesús está en el templo y viene una viuda y da lo último que tenía. Ella era penicros porque tenía algo que dar. Pochos es, no tengo nada que dar. No hay nada en mi bolsa, no puedo yo mismo sostenerme, necesito totalmente de alguien más para que me ayude. Los pobres en espíritu de los que está hablando aquí no son penicros, no son los que dicen, bueno, yo soy una buena persona, yo más o menos puedo, sí necesito a Dios, pero nomás poquito, ir los domingos, pero de ahí en más yo el resto de la semana puedo solo. Entonces estás viviendo como un penicro, si no vas a poder disfrutar la verdadera dicha. La verdadera dicha viene cuando reconoces, yo no tengo nada. Yo necesito a Dios cada día. Yo necesito a Dios cada segundo. No es como que no, sí puedo estar un día sin orar, sí puedo pasar mis proyectos sin ponerlos delante de Dios, porque yo tengo un poco. Lo puedes hacer, pero no vas a disfrutar la dicha, porque cuando falles, todo el peso de la falla, del fracaso va a caer sobre ti. Pero cuando tus planes están en las manos de Dios y por alguna razón no funcionan, todo el peso del fracaso, de la falla y del error cae sobre Jesús, que te cubre, te abraza, te protege y te bendice para transformar esa falla en una fortaleza. Es la diferencia entre actuar como alguien que no puede y necesita a Dios para todo, o alguien que dice, sí puedo y necesito a Dios para algunas cosas. Pero si tú vives así, como haciendo a Dios en una parte de tu vida, Dios no va a poder tomar el reino de tu vida. Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Todos podemos ser pobres en espíritu, pero una persona no va a poder entrar al reino de Dios a menos que deje su orgullo afuera. Si la puerta para el reino de Dios requiere que entremos de rodillas, agachados diciendo, Dios te necesito, Dios no puedo. Si tú vienes con esta idea de es que no sé si venir a la iglesia porque mi vida está mal, porque no soy una buena persona, porque me he equivocado, bienvenido. Así es como llegamos a Cristo, sin darnos cuenta que no somos suficientes. Pero la verdadera dicha no solo viene en llegar a Cristo así, sino reconocer que cada día nosotros lo necesitamos más que ayer. No podemos estar llenos de Dios a menos que nos decidamos vaciar de todo lo demás. No podemos vivir en Dios a menos que admitamos que estamos muertos sin Dios. No podemos ser saciados de Dios a menos que nos demos cuenta que lo necesitamos profundamente. Y Cristo nunca va a poder tomar el reino de tu vida, el reino de tu corazón y ser tu rey si tú eres el que está sentado en el trono gobernando tu vida. Necesitamos decir, no, yo no soy el rey, ya hay un rey. Yo soy alguien desesperado por Dios. Porque donde nosotros somos reyes, Cristo no va a ser rey. Los que llegan al Señor, y esto me encanta, los que llegan al Señor con corazones quebrantados, no se van con corazones quebrantados. Tú llegas con Dios diciendo, Dios no puedo. Quizás hoy tú estás así diciendo, es que no puedo, muy apenas vine, pero te estoy diciendo, esa es la mejor forma de venir con Dios, pero no significa que vayas a irte así. Isaías 57:15 dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Y fíjate lo que dice, yo restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Y quizás el pecado te ha hecho sentir que tú no tienes valor, que tú no tienes futuro, que tú no tienes opciones. Quizás el pecado y tus malas decisiones te han llevado a un punto donde solo sientes quebrantamiento e incapacidad. Pues esa es la materia prima perfecta para que Dios levante un hombre o una mujer de Dios fuertes, valientes, que viven en victoria y fe. Entonces es cuestión de entender, yo no puedo,
Te necesito, Dios. Dios quiere que reconozcamos nuestra pobreza espiritual para entonces enriquecernos. Dios quiere que reconozcamos nuestra bajeza para levantarnos en su gracia. Y cuando renunciamos a nuestro propio reinado, entonces Él nos hace parte de su reino. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos, macairos, alegres, los que se dan cuenta que no tienen nada en el espíritu, porque ellos recibirán el reino de Dios. Y luego dice el siguiente versículo: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y aquí la palabra que usa en griego es penteo, que significa una pena, luto, dolor. No es alguien que llora porque se pegó y está llorando, o porque está haciendo un berrinche, sino es alguien que tiene un dolor profundo. Aquí está hablando bienaventurados los que lloran por un dolor profundo. Es la expresión para el mayor dolor que podría sentir una persona. Ahora, ¿qué más contradictorio que una frase que dice: felices los que están tristes, bienaventurados, dichosos los que están llorando en el dolor más profundo? Porque hoy en día te dicen que la felicidad viene del placer, del dinero, de la diversión, de la fama, de poder expresarte como tú quieras, de poder ser quien tú quieres, de que las cosas vayan según tu plan. Y Jesús se sienta para hacer una declaración oficial del reino y dice: los que están tristes, esos son los felices. Los que tienen un dolor muy profundo, esos son los dichosos. Y dices: ¿qué contradicción es esto? Ahora, ¿de qué tipo de angustia está hablando? Porque hay diferentes tipos de angustia, hay diferentes tipos de dolor. Y uno es la angustia inadecuada. Esta es la angustia que alguien siente por hacer el mal y no poder hacerlo. Alguien que se siente muy frustrado porque quiere estar con una mujer que no es su esposa, pero le frustra mucho que su plan no sale como quiere. Y entonces se siente angustiado. Alguien que intenta pecar, pero su intento es frustrado y entonces se siente angustiado, y esa es una angustia inadecuada. Y para esa angustia Dios no ofrece consolación, ofrece arrepentimiento, pero esa no es la angustia de la que está hablando. Ahora hay otra angustia que es la angustia adecuada, y es la natural. Cuando sufrimos una pérdida, cuando pasamos por un momento difícil que nos quebranta, que pensamos que nunca íbamos a vivir algo así, que cuando lo estás viviendo no sabes cuándo va a terminar o si algún día te vas a volver a sentir bien. Esa es una angustia adecuada, es normal. Y Dios la pone ahí para guiarnos a sanar. De hecho, no solo Dios la pone ahí, sino que Dios está ahí. Según de Corintios 3:4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si tú estás pasando por una angustia así, Dios está ahí para consolarte. De hecho dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido, que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces lo que dice es: cuando tú estás pasando por un tiempo difícil, Dios está ahí. Pero no está ahí indiferente, está ahí para consolarte. Y quizás tú dices: es que nadie entiende mi dolor. Dios sí. Y Dios sabe cómo consolarlo. ¿Sí? Consolarlo no significa que el dolor va a desaparecer, sino que en medio de tu dolor Dios te va a estar consolando. Que Dios va a ser tu refugio para llorar, para desahogar tu frustración. Él va a estar ahí consolándote. Él es el Dios de toda consolación. Entonces en medio del dolor Dios está cerca, Dios se revela y Dios nos consuela. ¿Sí? Si hoy estás pasando por una situación de dolor, Dios está ahí cerca de ti. No está lejos, no es indiferente a tu dolor. Él sabe lo que te duele y está ahí llorando contigo, y está ahí sintiendo contigo, y está ahí consolándote. Y un día, aunque hoy lo veas imposible, un día Dios te va a restaurar, y tu dolor y el consuelo que recibiste va a recibir para consolar a otros que van a pasar o están pasando por la misma situación. Lo que a ti te quebró, Dios lo va a utilizar para restaurar a los otros quebrados por la misma situación. Si ese es el Dios de toda consolación. Pero tampoco está hablando de esta tristeza. Aquí Jesús está hablando de la tristeza según Dios. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El único dolor que produce vida y crecimiento espiritual es esta tristeza según Dios.
una tristeza por el pecado que lleva al arrepentimiento. Las cosas que quebrantan el corazón de Jesús, ¿quebrantan el tuyo? Mira, las redes te dicen, oculta tus problemas y sé feliz. O sea, nadie sube en sus redes, o muy pocos yo creo, gente llorando, frustrada, lastimándose, lastimando a otros, gritando. Tú pones las redes y solo ves gente que oculta sus problemas y solo sube lo feliz. Pero sabes, esa misma filosofía la hemos tomado para el pecado. Oculta tu pecado y sé feliz. Nadie tiene por qué saberlo. No es tan grave, solo déjalo ahí a un ladito y sé feliz. Pero ese pecado que damos tan indiferente quebranta el corazón de Jesús. Y las cosas que quebrantan el corazón de Jesús para aquellos que pertenecemos a su reino, debería también quebrantar el nuestro. Jesús te dice, confiesa tus pecados y llora. El pecado y la felicidad son incompatibles. No los puedes tener en la misma vida. Pareciera que el pecado pudiera darte felicidad, pero quizás te dé placer temporal. Pero el pecado y la verdadera dicha, la verdadera plenitud no caben en el mismo empaque. Y Jesús aquí está diciendo, es llorar por el pecado lo que trae perdón de pecado. Y el pecado perdonado produce una libertad y un gozo que no puede experimentarse de ninguna otra manera. Y es duro, pero creo que hemos aprendido a permanecer sin llanto en un mundo inclinado al pecado. Reímos de los chistes vulgares e inmorales del mundo, aunque quizás dices, yo no los cuento. Nos entretenemos con el pecado, aunque quizás digas, bueno, yo no lo estoy cometiendo. Sonreímos ante una conversación impía, aunque digas, bueno, yo no estoy repitiendo las palabras. Bromeamos acerca del divorcio y de problemas serios de nuestra sociedad. Y reímos cuando deberíamos llorar. Y ocultamos el pecado y nos hemos hecho tan duros al pecado en nuestra vida, al pecado en nuestra generación de este tiempo, y lo hemos aceptado con normalidad. Nos hemos hecho indiferentes al pecado y nos hemos hecho indiferentes al dolor. Santiago confronta esto y dice, acérquense a Dios, es Santiago 4, 8 y 9. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza, en lugar de alegría. Porque se nos ha hecho muy fácil pecar. Y ya acabo, Dios me perdona. Pero quebranta su corazón. Se nos ha hecho fácil vivir en esta sociedad y decir, ay, es que el mundo está muy mal. ¿Cuándo fue la última vez que te hincaste y te pusiste a llorar por la situación actual? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste tu pecado y te pusiste a derramar lágrimas delante de Dios? Decirle, Dios, perdóname porque he pecado. Y que verdaderamente sentiste el peso del dolor del pecado en tu vida, en este tiempo. La iglesia se ha hecho apática al dolor. Llorar en Cristo no está de moda. Nos gusta que nos hablen de victoria, de fe, de alegría, pero no nos gusta sentirnos mal, que nos gusta evitar el dolor y más el dolor ajeno. Pero sabes, evitar el dolor endurece el corazón. Decir, no, esto no es tan grave, esto ya es normal, pasa todo el tiempo y hemos normalizado el pecado en nuestra vida en este tiempo. Y la iglesia necesita llorar, porque hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar por lo que nuestros jóvenes están viviendo y clamar a Dios y derramar lágrimas, de llorar por las leyes que se están estableciendo y clamar a Dios, de llorar por el pecado,
Fíjate, la característica de una vida madura en Dios no es que ya no peques, porque eso pues un día en la eternidad, cuando estemos con Dios cara a cara, ya no va a haber pecado, sino la característica es una creciente conciencia de la pecaminosidad. Darte cuenta, hay pecado en mí, Dios, perdóname. Y que nos quebrante lo que quebranta el corazón de Jesús. ¿Sabes qué impide que hoy podamos llorar? Es que a veces amamos más el pecado de lo que amamos a Jesús. Y preferimos decir, no, yo no voy a arrepentirme de esto. Estoy de acuerdo con Jesús en esto, pero no con perdonar, no con sacar a la luz esto que tengo oculto. Y entonces amamos más al pecado que a Jesús. También es la arrogancia de decir, bueno, mientras nadie se dé cuenta, está bien. Como si Dios no estuviera viendo el pecado en nuestra vida, en nuestra casa. Quizás es la vanagloria, creer, bueno, los pecados sí son malos, pero no tanto. O sea, no estoy haciendo un pecado realmente grave. O simplemente aplazarlo y decir, al rato lo hago, al rato me arrepiento. Y fíjate, la felicidad del llanto no viene por llorar, sino por el consuelo que viene después. Dios es un Dios de consolación. Cristo es un consolador. Y el Espíritu Santo viene de la palabra paracletos, que significa consolador. Entonces tienes el consuelo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad completa está atenta a tus lágrimas. Y luego dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y humildes viene de la palabra praus, que significa suave, humilde, manso. Usaban esta palabra para describir un medicamento que te relajaba, una brisa ligera. Se utilizaba esta palabra de praus para hablar de un animal que ya había sido domesticado, un animal salvaje que era domesticado y que ahora sí podía ser útil. La pobreza en espíritu está centrada en nuestra pecaminosidad y en reconocer, hay demasiado mal en mí, Dios, yo no puedo conmigo, te necesito. Pero la mansedumbre está centrada en entender la grandeza y la santidad de Dios y decir, yo soy pequeño, tú eres grande. Yo soy barro, tú eres el alfarero. Yo soy creación, tú eres el creador. Y eso es la mansedumbre. Manso es fuerza bajo control, bajo autoridad. Mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Porque mira, si tú tienes un potro sin domesticar, sin control, es inútil, no te sirve de nada. Y quizás tú eres un hombre fuerte, un hombre capaz, un hombre inteligente, pero sin autoridad eres inútil en el reino de Dios. Quizás eres una mujer talentosa, sabia, consejera, pero sin autoridad eres inútil en el reino de Dios. No vas a vivir la dicha, la plenitud del reino de Dios si no te pones bajo autoridad. Un viento sin control va a destruir. Un viento controlado hasta va a producir energía. La emoción fuera de control destruye, pero la mansedumbre usa los recursos de un modo apropiado. Y no es que seas imperfecto o estés hecho mal. O sea, no es como que Dios hizo productos defectuosos. Dices, es que yo tengo mucho coraje, yo exploto. Toda esa fuerza bajo la autoridad de Dios va a producir mucho fruto. Pero si no eres manso, va a solo destruir. La mansedumbre no es cobardía. Jesús era manso y aún así fue celoso de la casa de Dios y corrigió lo que estaban haciendo mal en el templo. Pero cuando fue su turno, Él estuvo callado. La mansedumbre tiene que ver con entender todo lo que soy está bajo la autoridad de Dios. Todo lo que vivo está bajo la autoridad de Dios. No me voy a poner a alegar, a quejarme, a reprochar. El manso no presume su fuerza, pero defiende al débil. El manso no se anda defendiendo y buscando su propia justicia, pero protege al que necesita protección. El manso vive bajo autoridad. La mansedumbre es poder rendido por completo al control de Dios. No es que ya no vas a usar tu fuerza, no es que ya no vas a usar tu conocimiento, es que lo vas a rendir por completo a Dios y solo lo vas a usar cuando Dios te esté indicando. Y a veces significará quedarte callado cuando te insultan, no vengarte cuando tienes la capacidad de hacerlo, no lastimar cuando tienes las palabras correctas para lastimar. Y va a parecer que te quedas sin nada.
que de qué te sirve todo lo que puedes o sabes hacer. Pero hay un beneficio. Es la palabra cleromeo, que dice heredarán la tierra. Salmos 37:11 de hecho dice: los mansos heredarán la tierra. Y esto te debe llenar de esperanza y de felicidad. Un hombre manso en la Biblia fue Moisés. La misma Biblia establece que en Números 12:13 aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Y sabes cómo vivió él? Deuteronomio 34:10 me da un celo de decir: Dios, yo quisiera que de mí se dijera esto. Pero dice: desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablaba cara a cara. Porque recuerda, Dios no puede resistir un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón que no se defiende. Y entonces, aunque Moisés podía haber dejado al pueblo, aunque Dios mismo dijo: los voy a dejar, y Moisés: no lo hagas por amor de tu nombre. Entonces Moisés tuvo un espíritu manso, y lo que dice la Biblia de Moisés es que él pudo hablar con Dios cara a cara, porque él no se defendía, él dependía de la defensa de Dios. Ese es el poder de la mansedumbre. Es contracultura, porque hoy te enseñan: defiéndete, grita, patalea, regresa, paga mal por mal. Pero si tú abrazas la mansedumbre y confías: Dios, si tú me tienes aquí, yo voy a amar, voy a servir. Jesús, una palabra de Jesús y 1000 ángeles hubieran venido a defenderlo, pero él fue manso. Dice la Biblia que como cordero, sin decir nada, enmudeció y pagó el castigo de mi pecado, de tu pecado. Recibió la tierra por heredad. Y hoy nos comparte esto: tú puedes ser feliz si dejas de pelear, si dejas de defenderte, si dejas de tratar de vengarte, y empiezas a vivir una vida mansa, reconociendo: Dios es mi rey, Dios está en control. Y lo último que vamos, la última Makairos, la última dicha, la última alegría que vamos a ver hoy es: dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y yo pensaba que hablaba de: soy un justiciero y quiero la justicia para mi vida y que los malos sean castigados y Dios un día me va a dar eso. Pero la palabra justicia es dikaioisne, que significa justo, correcto, virtuoso, aceptable a Dios. Esta palabra se usaba para hablar de integridad, virtud, pureza de vida, rectitud de pensamiento, de sentimiento y de acción. Alguien justo era alguien inocente, intachable, sin culpa. Alguien era aprobado y aceptado por Dios. Hambre y sed de justicia es tener una ambición sana por honrar, obedecer y glorificar a Dios. Eso es hambre y sed de justicia. Es decir: Dios, yo quiero que mi vida te honre, que mi vida te obedezca. Es lo que más anhelo. ¿Cuál es tu ambición más grande? Quizás dejar algo bueno para tus hijos, quizás comprar algo, alcanzar una meta. Pero Jesús aquí nos está diciendo: tu ambición más grande debe ser llevar una vida justa, llevar una vida recta, llevar una vida que agrade a Dios. Y tratar de vivir una vida cristiana sin hambre y sed de justicia no va a funcionar, porque tener esta hambre por llevar una vida recta es tan importante como alimentarte y tomar agua. Para tu espíritu es tan importante tener un deseo de llevar una vida recta delante de Dios como para tu cuerpo lo es tomar agua y comer. Y si tú dejas de hacer eso, ¿sabes qué? Te vas a morir. Y muchos cristianos, cuando dejamos de anhelar ser más parecidos a Cristo, llevar una vida más pura, entonces empezamos a criticar, a juzgar, a alejarnos, porque llevar una vida recta ya no es algo que nos apetece. Pero mientras no alimentemos eso, entonces nos morimos de hambre espiritualmente. La justicia no es un complemento espiritual opcional, es una necesidad espiritual vital. Y sabes, un hambriento, alguien que verdaderamente tiene hambre y sed, es lo único que va a pensar va a ser en comer. Y Jesús está diciendo: yo necesito un pueblo, una iglesia que tenga hambre y sed de justicia, que tenga hambre y sed de ser como Dios. No que solo venga los domingos a ver cómo está hoy el servicio, a ver si me gusta o no el mensaje, sino que cada día en su casa está hambriento y desesperado por un poco más de su presencia. Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza?
¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. ¿Y por qué alimento espiritual falso estás pagando? Quizás son tus membresías de alguna serie que pagas. ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo y de qué estás alimentando tu espíritu? Jeremías 2:13 dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y a veces así estamos, esforzándonos por cavar cisternas rotas. Es que si consigo este trabajo, si hago este negocio, si le doy esto a mis hijos, si consigo esto y aquello, y solo son cisternas rotas que por más que caves no te sacian. Y Jesús está diciendo: hey, vas a ser mucho más feliz, vas a ser mucho más bienaventurado, vas a ser mucho más dichoso si tienes hambre y sed de justicia, si tienes hambre y sed de mí. ¿Tenemos hambre de Dios? ¿Sabes? A veces no tenemos hambre de Dios porque hemos comido de todo menos de Él. Proverbios 27:7 se hace un versículo bien triste porque dice: el que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero el hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. Y tu espíritu está tan hambriento que a veces algo que ves en internet se te hace tan interesante, tan dulce. A veces un podcast, un YouTube, algo que ves se te hace tan dulce. A veces un partido de fútbol se te hace tan dulce. Pero no es que eso sea tan dulce, es que tu alma está desesperada de comida real, de estar en su presencia. John Derby decía: tener hambre no es suficiente. Debo estar realmente muriéndome de hambre por saber lo que hay en el corazón de Dios hacia mí. Quiero terminar con la última parte de la historia del hijo pródigo que se va de su casa, se gasta todo el dinero de su padre. Y dice Lucas 15, versículo 16: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y muchas veces así estamos nosotros, con tanta hambre que hasta lo que sabemos que no es bueno se nos antoja. Dices: ay, es que si hiciera esto. Y el pecado se ve tan delicioso cuando tu espíritu está tan hambriento. Pero no es que eso sea lo que necesites, es que tienes tanta hambre. Y fíjate qué triste es que él dice que veía la comida de los cerdos, se le antojaba y ni siquiera le daban. Y a veces así estamos nosotros, deseando la riqueza, la ventaja, los beneficios del malo, y decimos: pero a mí Dios no me da nada de eso y yo no tengo nada de eso, porque estás deseando lo que no vale. Pero Jesús te ofrece su presencia. Dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Pero fue hasta ese punto, hasta que él estuvo muriéndose de hambre, que volvió a la casa de su padre. Ese es el hambre de la que habla aquí la bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia, que solo el Padre puede satisfacer. Y cuando tú tienes esta hambre, puedes llenarte de Dios, satisfacerte, pero aún así querer más. Creo que hoy no somos tan dichosos ni tan alegres porque nos falta reconocer que no somos suficientes, que somos pobres en espíritu. Nos falta llorar por nuestro pecado. Nos falta ser mansos y nos falta tener hambre y sed de su presencia, de su palabra. Y ese es un mensaje de esperanza, porque Dios te dice: yo te estoy esperando en casa. Yo sigo estando ahí en tu casa, en la Biblia, esperando a que pasemos tiempo juntos, esperando para alimentarte, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Lo que tu alma necesita, la sanidad que necesitas, el consuelo que necesitas, te está esperando en casa, en Dios. Y Dios nos está llamando a llorar por el pecado, a tener hambre y sed de justicia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y Dios me confrontaba mucho con esta verdad, porque me decía: has dejado de llorar por el pecado. Te has hecho indiferente al pecado y has pensado que tú eres suficiente y que no me necesitas.
Y has hecho de la justicia un aditivo, un complemento de tu vida, pero no lo has hecho tan importante como la comida y el agua. Pero creo que Dios quiere regresar nuestros corazones a casa. Dios quiere que seamos dichosos, que vivamos plenos y felices. Y hoy nos está llamando a dejar el pecado, a renunciar a la dureza, al orgullo. El Espíritu Santo cambia mi corazón, que yo pueda vivir como un ciudadano del reino, que yo pueda vivir como tu cultura lo establece, Dios, no como este mundo lo establece. Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Ahora quizá hay alguien aquí que nunca había decidido seguir a Jesús, o hace mucho tiempo lo hiciste y te alejaste, pero hoy reconoces que eres pobre en espíritu, que le necesitas, que tú no puedes. Hoy quieres entregarle tu vida y seguirle, quizás por segunda, tercera vez en tu vida después de mucho tiempo, o quizás por primera vez. Pero hoy Dios te está dando la oportunidad de recibir el reino de los cielos. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, mira, todos tienen los ojos cerrados. Este es un momento íntimo, pero yo quiero orar por ti. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Él hoy te está ofreciendo salvación, el reino. Levanta tu mano ahí donde estás. Veo tu mano, veo otra mano allá y otra mano aquí. Muy bien, puedes bajar tu mano. Iglesia, me gustaría que juntos repitiéramos con ellos una oración para rendir nuestra vida verdaderamente a Cristo, para que ellos puedan empezar este camino de la fe. Y vamos, iglesia, repite después de mí. Tú que levantaste la mano, repite con todo tu corazón. Señor Jesús, apóyenme a repetir. Hoy reconozco que no soy suficiente y que te necesito en mi vida. Quiero darte el trono de mi corazón, que te quiero pedir perdón por mis pecados y seguirte por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos con los ojos cerrados. Dios nos está llamando a volver a ser humildes, a volver a ser dependientes de Él. Dios quiere que vivas dichoso y alegre, entendiendo tu posición delante de Él. Es tiempo de adorarle y decirle: Dios, perdóname. Quizás algunos es por no vivir con pobreza en el espíritu. Quizás otros es por no tener un espíritu manso, o por haber dejado de llorar por el pecado en tu vida, en tu casa, en tu ciudad, o por simplemente haber dejado de tener hambre y sed de justicia. Pero si tú reconoces que necesitas cambiarlo,